La Biblia y los extraterrestres. ¿Es la Biblia un relato de la presencia de extraterrestres en la Tierra? Con todo el respeto que nos merecen las sagradas escrituras, y los libros sagrados de otros pueblos y religiones, al ser la Biblia un registro en gran parte histórico del pueblo de Israel a lo largo de casi 4000 años, en él se encuentra una gran cantidad de referencias a la presencia de extraterrestres llamados ángeles en nuestro mundo. ¿Esto negaría la existencia de Dios? De ninguna manera. Dios es el creador de todo, y el que los mal llamados extraterrestres más avanzados que nosotros puedan haber estado actuando en la Tierra, no niega a la existencia de Dios, por el contrario. La idea de Dios que hoy manejamos habría surgido de ese contacto con seres del espacio. De hecho, el concepto tan famoso de los ángeles que volaban, con alas, tiene que ver con estos viajeros del espacio que se desplazaban por los aires. Pero no debemos crearnos la idea de que Dios es un extraterrestre como ellos, debemos tener presente que Dios es una fuerza incomprensible para nuestras mentes y cuyo carácter es universal. Aunque siempre ha ocurrido que se confunde por las limitaciones humanas de comprensión, a los mensajeros con el mensaje. ¿Serían los ángeles los extraterrestres? Los ángeles del pasado serían los extraterrestres de hoy, y esto es evidente al analizar el desenvolvimiento de estos personajes. ¿Cuándo se podrá saber de todo esto abiertamente? Al ritmo de los acontecimientos mundiales, podría decir que no falta mucho, y en tal sentido analicemos este fragmento de uno de los rollos del Mar Muerto. Esto será para vosotros la señal de lo que sucederá. Cuando la prole de la perversidad sea encerrada, la maldad desaparecerá ante la rectitud como las tinieblas ante la luz. Y como el humo se desvanece y ya no existe más, así la maldad se desvanecerá para siempre y la rectitud se mostrará como el sol, ordenador del mundo. Todos los que retiren los misterios de la rebeldía dejarán de existir, el mundo se henchirá de conocimiento y jamás habrá ya en él insensatez. Qumran, Libro de los Misterios, IG 27, 6, 8. ¿Hasta qué grado habrían intervenido o actuado seres de otros mundos en nuestra historia? 100% de forma directa, tan así, que nos crearon a su imagen y semejanza. Pensé entonces para mis adentros que la concepción de Noé había sido obra de los vigilantes de mundos y de los guardianes de planetas, o de los Nefilims, ángeles caídos o gigantes. Yo te juro por el gran santo, por el rey de los cielos, que es de ti esta simiente, de ti esta concepción y de ti el fruto producido, y no de ningún extraño ni de ninguno de los vigilantes ni de ninguno de los hijos del cielo. Qumran, apócrifo del Génesis 1QGN, 1 y 16. La Biblia y su historia. La Biblia es un libro considerado sagrado para varias de las más grandes religiones del mundo, y fuente de inspiración para muchos de los seres humanos que han marcado la historia. La palabra Biblia viene del término griego biblón, que significa libro, y que a la vez es una palabra de origen fenicio, por cuanto corresponde al nombre de la antigua ciudad fenicia de Biblos, actual Líbano. Y es que los fenicios fueron agentes exportadores de cultura por el mar Mediterráneo, transportando con sus mercancías el alfabeto y la escritura. Originalmente la Biblia estaba escrita en hebreo, un idioma misterioso que no registró evolución, sino que apareció de un momento a otro, completo, con sus 22 letras, todas consonantes y ninguna vocal. Y en el hebreo no se conocieron los números, de tal manera que las letras también servían de números. Así, las primeras 9 letras representan a las unidades, las siguientes 9 a las decenas, y las últimas 4 a las centenas. Por ello cualquier palabra podría traducirse a números y viceversa. Como si fuese un idioma cifrado de códigos. La Biblia fue el primer libro que imprimió Gutenberg, y de él salen anualmente más de 2 millones de ediciones en todo el mundo, y en todos los idiomas. En sí es como una gran enciclopedia, pues contiene de todo, desde historia, tradición, mitos y leyendas, hasta normas jurídicas, poesía, maravillosos cantos y oraciones, aforismos, enseñanzas sobre medicina tradicional y también recetas de comida. Y la constituyen muchos libros distintos pero complementarios entre sí, escritos en diferentes épocas. El cuerpo de la Biblia ha sido extraído de códices que hoy son conocidos como el Sinaítico, Alejandrino y el Vaticano. La Biblia católica está compuesta desde el Concilio de Trento en 1546 por 72 libros, agrupados en 45 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, a partir del surgimiento del cristianismo. La Biblia judía dividida en 3 grupos de libros. La ley, los profetas y los escritos solo acepta 38 en total. Y en el canon protestante los 38 del Antiguo Testamento de los judíos, más los 27 del Nuevo. Los primeros 5 libros que llamamos el Pentateuco, y los judíos la Torá, fueron atribuidos a Moisés, siglo XIV a.C.
Pero hoy sabemos que más bien fueron los escribas de Salomón, siglo X a.C., los que la redactaron o recopilaron de la tradición oral, combinando dos tradiciones llamadas actualmente la eloísta y la yavista, que en todo momento se entrecruzan en los textos. Pero la escabrosa historia del pueblo de Israel hizo que se perdiese gran parte de ese material con las invasiones de asirios y babilonios, siendo nuevamente compaginado en la época de Esdras y Nehemías, siglos VI a.C. El Nuevo Testamento constituye el aporte del cristianismo como la continuación de la historia del pueblo elegido por Dios, universalizando el mensaje. Y está dividido en tres secciones: los libros históricos, los didácticos y un libro profético que viene siendo el Apocalipsis o libro de las revelaciones. Hasta 1945 se conocían, además de los llamados libros canónicos, aceptados oficialmente, 50 apócrifos del Antiguo Testamento y 60 del Nuevo. Esto es, libros cuyos originales no han sobrevivido hasta nuestros días, de dudosa originalidad y procedencia, y solo nos han llegado copias de copias, traducciones eslavas, etíopes y armenias. Pero precisamente en ese año se hallaron en las cuevas de Nag Hammadi en Egipto, los evangelios gnósticos de la infancia de Jesús, originales del siglo IV después de Cristo. Y luego en 1947, en la orilla occidental del Mar Muerto, se descubrieron de una forma accidental, los rollos de los esenios de Qumran, conteniendo no solo originales en hebreo, arameo antiguo y griego de los libros considerados canónicos, sino también originales de los apócrifos conocidos, y de muchos que ni siquiera se conocían. En el siglo III a.C. el faraón Ptolomeo Filadelfo, en la magnífica y cosmopolita ciudad de Alejandría, había encargado a 72 sabios hebreos de la comunidad judía local, para que en un plazo extremadamente corto, 72 días, tradujeran la Biblia al griego, para colocarla en la famosa biblioteca de la ciudad. De allí surgió la versión de los 70 Septuaginta. Luego, en el siglo IV de nuestra era, San Jerónimo tradujo las Sagradas Escrituras del griego al latín, conociéndose esta como la Vulgata. La Biblia, al ser un texto sagrado, admite varios niveles de interpretación, con multiplicidad de significados. Pero fundamentalmente es un libro de historia, la historia del pueblo de Israel, un pueblo contactado y que dio testimonio permanente de dicho contacto con otras realidades. Pero es una historia cierta, arqueológicamente comprobable, aunque muchos acontecimientos producto de la transmisión oral y del tiempo transcurrido hayan variado, degenerado o se hayan cargado de un mayor carácter épico del que tenían originalmente. Con todo respeto, no pretendo hacer un estudio exhaustivo de la exégesis bíblica, ni de lo que respecta a lo teológico, sabiendo desde ya que en ciertos textos como el del Génesis, por ejemplo, no se pretende ser histórico sino metafórico y moralista. Mi interés tan solo es plantear la posibilidad de que, más allá del evidente trasfondo moral y espiritual, las Sagradas Escrituras como libro histórico, contienen las evidencias de que hemos sido visitados por seres de otros mundos, que han venido acompañando nuestra historia, y que en cierta medida son nuestro pasado artífices del mismo, y nosotros en cierta medida, somos su futuro, en tanto que seríamos una proyección de sus expectativas, como un padre con sus hijos. Esto no vendría a echar por tierra nuestras creencias religiosas, ni niega la existencia de Dios, por el contrario lo reafirma, por cuanto se estaría demostrando que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, y también explicaría muchos aspectos incomprensibles hasta ahora. En la Biblia nos vamos a encontrar muchos términos que, a pesar de que ciertos autores los consideran y transcriben como sinónimos, no lo son. Por ejemplo, tenemos el término Elohim, que se traduce como los dioses o nosotros. Pero no es lo mismo que Elión el absoluto. O él, dícese de cada uno de los vigilantes, Dios o entidad superior venido de las estrellas. O Adonai o Edonai el Señor. O Yahvé o Jehová el es o el que es. O el Shaddai el Todopoderoso. O Él y Padre. Y también tenemos Malak o Malakim, ángel en griego o mensajero, que significa portador o el lado incomprensible de Dios. Términos todos ellos, muy repetidos en los primeros libros del Antiguo Testamento, y que van a ser parte de la pista que nos lleve hasta la comprensión de la participación de extraterrestre en los relatos. Pero pasemos directamente al análisis de los textos. La creación. ¿Pero por quién? ¿Somos acaso el resultado de una manipulación genética o de una siembra de vida extraterrestre? Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a imagen nuestra, a nuestra semejanza. Gen 1, 26. Interpretación. Sabemos que los designios de Dios son extraños y más extraños los medios que Él utiliza. No nos debe sorprender que la divinidad muchas veces actúa de una manera indirecta pero eficaz. Dios puede escribir derecho en renglones torcidos.
La palabra Elohim con que empieza la Biblia judía, como expuse antes, se traduce como nosotros, o los dioses, en plural. Tomando en cuenta este pequeño detalle, pregunto qué pasaría si aceptamos que otras galaxias, sistemas y soles surgieron antes que el nuestro, y que en algunos de estos otros hogares cósmicos se desarrollaron civilizaciones, que no son mejores que nosotros, sino que están adelantadas, en un diferente momento de evolución, como el hermano mayor en la universidad y nosotros, en el jardín de infantes. ¿Podrían algunas de estas culturas extraplanetarias, de acuerdo a su capacidad tecnológica, llegar hasta nosotros? Puede ser que sí. Algún día, nuestra tecnología nos permitirá llegar a otros mundos y gracias a los conocimientos diversos, entre ellos genética, podremos acelerar a discreción, pero con ética, el proceso de la vida, sembrando allí nuestra simiente o lo que nosotros conocemos y somos. Y cuando surja vida inteligente en esos mundos, para esos seres seríamos como sus dioses, por lo cual tendríamos que hacerles entender de que no somos dioses, simplemente seríamos colaboradores con la naturaleza. Entonces, para no crear dependencias, nos marcharíamos, prometiendo volver algún día. De lo cual resulta en la creación de los mitos y leyendas de todos nuestros pueblos. Toda esta argumentación podría ayudarnos a comprender el por qué estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como citan las escrituras Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 2:22. Y Jehová Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Más allá del simbolismo de la imagen espiritual de un Dios con sus valores, capacidad creativa y capacidad de amar, de la que nosotros también seríamos un reflejo, planteémonos la posibilidad de que fuese esta una aseveración directa y tácita. Hagamos al hombre a imagen nuestra. Dios no tiene apariencia física, y en el universo la regla es la variedad, por lo que estaríamos hablando de una siembra a imagen y semejanza de seres de otros mundos de apariencia humanoide, aunque los hay totalmente diferentes unos de otros, como los chinos de los negros o los blancos, pero que por cierta similitud mantienen una cierta relación estrecha con nuestro ambiente y clima. Llegaron a nuestro mundo varias tripulaciones extraterrestres a hacer labores específicas. Cuando Elión repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los Beniel, más la porción que le correspondió a Yahvé fue Israel. Deuteronomio 32:8-9. Elohim se yergue en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y guardaréis consideración a los malvados? Me dije: dioses sois, e hijos de Elión todos vosotros. Sin embargo moriréis como hombres y, como cualquiera de los príncipes caeréis. Salmo 82:1-7. Interpretación. La misma Biblia en el Deuteronomio y en sus salmos, nos aclara el panorama con relación a la naturaleza colectiva de Elohim, y de cómo corresponde este nombre a un rango jerárquico inferior a lo que uno se hubiese imaginado. En cuanto a los Beniel, son estos los hijos de Dios o los dioses, ángeles, llamados también en los apócrifos como vigilantes y guardianes de mundos. El pueblo hebreo originalmente no era monoteísta sino monólatra, que significa que reconocían la existencia de otros dioses, pero a la vez uno principal con el que se identificaban, llamado Elión el Absoluto. Según esto, habríamos confundido a las jerarquías intermedias y a los intermediarios con el creador de todo. Y también nuestro mundo habría sido escenario, desde sus inicios, de un sistemático proceso de intervenciones extraterrestres a manera de un laboratorio genético. Pero no seríamos para estos seres, ratas de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo no sería visto como una granja, sino más bien como una casa cuna o un jardín de infantes, parvulario, en donde estarían experimentando con nosotros formas y procesos de aprendizaje, debiendo ellos crear las condiciones como para aprender o recordar cosas a través nuestro. Cosas que en su proceso de evolución han olvidado o han descuidado. ¿Hubo extraterrestres rebeldes a un plan superior? Tú dijiste en tu corazón: el cielo escalaré, por encima de las estrellas más altas, elevaré mi trono y me sentaré en la montaña del encuentro, en los confines del septentrión. Escalaré las alturas de las nubes, me igualaré a Elión. Isaías 14:13. Interpretación. Se suponía que los dioses Elohim o Beniel, se reunían periódicamente en un lugar llamado la montaña de la asamblea, en los confines del monte Safón. Allí debían rendir cuenta a Yahvé de la marcha de su gobierno, pudiendo ser castigados si no cumplían con las instrucciones. Pero al parecer, desde el principio hubo